Hola y bienvenidos a Tu Cuba. Yo soy Daniel Givillé. En este episodio hablaré acerca del mecanismo fisiopatogénico que se da en la infección COVID-19 desde la perspectiva de la desregulación inmune, el papel de las citocinas en el desarrollo de la enfermedad severa y el papel de la inmunosupresión en su tratamiento. Aunque no se considera una enfermedad reumática como tal, los reumatólogos tenemos amplia evidencia y experiencia con intervenciones farmacológicas que permiten modular la desregulación de la respuesta inmunitaria que se ve en la infección por SARS-CoV-2. COVID-19 es un síndrome clínico causado por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 que surgió en China en diciembre de 2019 y luego se extendió rápidamente por todo el mundo. Fue declarado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020. SARS-CoV-2 es un beta-coronavirus como los otros dos virus similares que han causado infecciones fatales en los últimos 20 años, el coronavirus que produce el síndrome agudo respiratorio severo, SARS-CoV, y el coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, MERS-CoV. Se trata de un virus envuelto de RNA monocatenario de sentido positivo, con una nucleocápside y la secuenciación del genoma completo ha demostrado que está estrechamente relacionado con SARS-CoV, con el que comparte aproximadamente 79% de su genoma. En particular, el modelado molecular ha mostrado similitudes entre los dominios de unión del receptor de SARS-CoV y SARS-CoV-2, también llamadas proteínas pico, que son las partes más inmunogénicas del virus y probablemente se unen a los receptores de la enzima convertidora a angiotensina 2 o ECA2, con el fin de permitir la entrada en la célula, lo que sugiere que un mecanismo patogénico similar está involucrado en ambas infecciones virales. Curiosamente, los receptores de ECA2 no solo se expresan sobre células epiteliales alveolares, que representan el 83% de todas las células que expresan ECA2, sino también en el corazón, riñón, endotelio y células intestinales. Aunque SARS-CoV-2 es menos letal que MERS-CoV en la medida en la que la mayoría de los pacientes permanecen asintomáticos o desarrollan síntomas leves, hasta el 20%, especialmente en mayores de 60 años y aquellos con comorbilidades médicas subyacentes, desarrollan una enfermedad grave caracterizada por neumonía intersticial y el rápido desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo. También se ha hecho evidente el desarrollo de shock séptico con altos niveles de reactantes de fase aguda y características del síndrome de activación de macrófagos tales como hiperferritinemia, disfunción hepática y coagulación intravascular diseminada. La comprensión de los mecanismos subyacentes que llevan a la enfermedad como resultado de la disfunción inmunitaria y la desregulación de citocinas es un requisito clave para la identificación de un tratamiento eficaz que sea útil, particularmente en pacientes críticos. Pero hablemos primero de la desregulación de citocinas en otras enfermedades respiratorias virales. Para investigar el papel crucial del sistema inmune durante el curso de COVID-19, puede ser útil compararlo con enfermedades virales similares. El SARS y el MERS son enfermedades respiratorias agudas causadas por coronavirus similares y asociados con altas tasas de mortalidad y de morbilidad. Muchas respuestas a infecciones virales se dan tras la secreción de citocinas una vez que sucede la estimulación por los ácidos nucleicos derivados de los virus. Tanto estudios in vitro como in vivo han mostrado una secreción sustancialmente baja de interferón de tipo 1, lo cual puede contribuir a suprimir las respuestas Th1 y favorecer las respuestas Th2, mientras que los resultados de los estudios sobre interferón gamma fueron contradictorios. Vale la pena señalar que también se encuentran niveles más altos de interleucina 6 que correlacionan con la gravedad de la sintomatología en pacientes con infección por el virus sincicial respiratorio, aunque el nivel de supresor de la señalización por citocinas o SOX3, que regula el mecanismo de retroalimentación negativa de interleucina 6, es considerablemente mayor que en pacientes con infección por SARS-CoV y sugiere una activación intensiva e intensificada de interleucina 6. El factor de necrosis tumoral alfa en plasma parece estar moderadamente regulado en pacientes con SARS, aunque los estudios in vitro sugieren un mecanismo de inducción de TNF-alfa mediado por la eliminación de ECA2, el portal que permite la entrada de SARS-CoV a la célula. Esto puede indicar diferencias en la regulación positiva de citocinas o quimiosinas en el pulmón y en el plasma de los pacientes infectados. Las tres enfermedades no solo son similares en términos patológicos, sino también cada vez más similares en cuanto a su presentación clínica y epidemiológica. Esto es especialmente cierto para el SARS, cuyo brote se remonta a principios de este siglo y, como COVID-19, comenzó en China.
Esto causó la enfermedad respiratoria, que era más grave en los hombres, menos grave en los niños, y condujo a una mortalidad de casi el 10%. Hasta un tercio de los pacientes requiere asistencia ventilatoria y cuidados intensivos. Los sujetos con SARS tienen niveles altos de citocinas y quimiosinas proinflamatorias que se asocian con depresión de células T, inflamación pulmonar y daño pulmonar extenso. Quimiosinas tales como IP10 y MCP1 son altamente expresadas durante el curso de la enfermedad y pueden jugar un papel clave en el desarrollo de la enfermedad pulmonar, conduciendo a la acumulación de células inmunes en los pulmones. En el pasado también han sido putativamente implicadas en el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Las concentraciones aumentadas de interleucina 6 en COVID-19 se asocian con una enfermedad grave. La hipótesis inicial de que el SARS se debe a la desregulación de citocinas fue confirmada posteriormente por varios hallazgos. En primer lugar, se inducen niveles anormalmente bajos de citocinas antivirales, en particular interferones de tipo 1, y que forma parte de la linfopenia muy temprana notable durante el curso del SARS, siendo sus causas objeto de debate. Esto puede deberse al virus directamente o a la redistribución de leucocitos mediante quimiotaxis o apoptosis, ya que la infiltración masiva de células T CD8 positivas en el intersticio pulmonar desempeña un papel vital en la eliminación del SARS-CoV, induciendo una lesión mediada inmunitariamente. Es importante recordar que estas células T pueden ser disfuncionales. Un estudio in vitro de inmunidad innata antiviral dentro de los pulmones ha demostrado que las citocinas epiteliales producidas tras la infección por SARS-CoV, particularmente IL-6 y la quimiosina IL-8, pueden perjudicar la capacidad de las células T para estimular a las células dendríticas y así comprometer la capacidad de estas y de los macrófagos para eliminar al patógeno invasor, lo que conduce a una falla en la activación y mantenimiento de una respuesta inmune adaptativa efectiva. Vale la pena señalar que las personas que murieron durante el brote de influenza H5N1 de 1997 mostraban este agotamiento linfoide asociado con un título alto de citocinas circulantes, incluyendo IL-6. El MERS implica un mecanismo similar de regulación positiva de citocinas inflamatorias y regulación negativa de citocinas antivirales, y el mantenimiento de las respuestas de interferón tipo 1 es un elemento clave en la eliminación viral. Todos estos datos sugieren que el daño pulmonar generalizado asociado con el SARS puede ser causado más por una respuesta inmune exagerada que por el virus mismo. Sin embargo, en el momento del brote de SARS, todavía vivíamos en la era prebiológica y había muy pocos medicamentos inmunosupresores capaces de incidir específicamente sobre citocinas específicas en la respuesta inmune. Los esteroides no han sido juzgados como una herramienta útil en el tratamiento del SARS o del MERS y, a pesar de contar con interferón recombinante usado para prevenir el SARS, su eficacia no ha sido confirmada por ensayos realizados correctamente. Por lo tanto, el éxito de la lucha contra el SARS se debió principalmente a eficaces medidas de control epidemiológicas. La desregulación de las citocinas es de particular interés en pacientes con COVID-19, en quienes hay niveles más altos de citocinas inflamatorias. Sin embargo, lo que es más interesante es que, como se observó durante el brote de SARS, algunas de las citocinas parecen estar disreguladas, particularmente en pacientes con enfermedad más grave. Juan y colaboradores describieron que interleucina 2, IL-7, IL-10, factor estimulante de colonias granulocíticas, IP10, MCP1, MIP1A y TNF-alfa correlacionan con la gravedad de la enfermedad, es decir, niveles más altos en pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos. Y un estudio por Diao y colaboradores descubrieron que la gravedad de la enfermedad correlacionaba con los niveles de TNF-alfa, IL-6 e IL-10, documentándose así la hiperproducción de TNF-alfa en el suero de pacientes con COVID-19, algo que no se ha visto en pacientes con SARS. Curiosamente, otro estudio encontró niveles de IL-6 superiores a lo normal en solo un tercio de los pacientes con COVID-19 leve, pero en el 76% de aquellos pacientes con enfermedad grave. Como se mencionó anteriormente en relación con el SARS, IL-6 puede suprimir la activación normal de las células T, lo que puede explicar la presencia de linfopenia. Y Diao y colaboradores no solo encontraron que sus pacientes de la UCI tenían recuentos de células CD4 y CD8 inferiores, en particular todos los pacientes que estaban en la UCI tenían recuentos de CD8 bajos, pero también que las concentraciones de TNF-alfa y IL-6
correlacionada negativamente con los recuentos celulares de TCD4 y CD8. Las células TCD8 citotóxicas pueden explicar el daño tisular mediado por el sistema inmune, y las células T que están funcionalmente agotadas expresan factores inhibitorios de manera más frecuente, como PD1, y pueden reflejar la disfunción inmune observada en pacientes con COVID-19 que está anormalmente sesgada hacia TH2. Dada su importancia durante el curso de COVID-19, está claro que la disregulación inmune es un objetivo terapéutico muy importante, pero lo que aún no está claro es la causa de la liberación a gran escala de citocinas inflamatorias. Esto requiere más investigación para poder abordar el problema desde sus raíces. Una hipótesis sugiere que hay un papel crucial que es jugado por la piroptosis, una forma proinflamatoria de apoptosis celular, es decir, la rápida apoptosis de las células, causando la replicación viral, pudiera conducir a la liberación masiva de mediadores inflamatorios, y otros han subrayado la importancia de los anticuerpos contra una proteína spike anti-SIgG, como promotora de monocitos proinflamatorios y acumulación de macrófagos en los pulmones. También es necesario tener en cuenta las diferencias de género en la gravedad de SARS y COVID-19, ya que hay significativamente más pacientes en la UCI que son hombres. Las mujeres presentan una respuesta inmune que aumenta su susceptibilidad al desarrollo de enfermedades autoinmunes, pero como esto no está en línea con el desarrollo de una tormenta de citocinas, como en el caso de COVID-19, hay otros factores que pueden jugar un papel. En relación a las terapias antirreumáticas en el tratamiento potencial de COVID-19, actualmente el principal desafío al que nos enfrentamos es identificar un tratamiento efectivo contra SARS-CoV-2, y aunque no existe ningún fármaco específico o vacuna disponible, se han propuesto algunas moléculas con base en sus propiedades farmacológicas. Estas moléculas incluyen una serie de medicamentos que se usan normalmente para tratar enfermedades reumáticas, aunque sus posibles efectos adversos deben tomarse en consideración. La cloroquina, por ejemplo, es un medicamento muy antiguo que se utiliza para tratar y prevenir la malaria y además es un inmunomodulador que usamos en la práctica clínica reumatológica. Algunos estudios han demostrado que tiene una actividad antiviral de amplio espectro, particularmente contra SARS y la influenza aviar H5N1. Y recientemente se ha incluido en las guías internacionales para el tratamiento de COVID-19. La cloroquina y la hidroxicloroquina actúan aumentando el pH endosómico necesario para la fusión de la célula viral con el huésped y, como lo demuestran los estudios en SARS-CoV, también pueden interferir con la glucosilación en los receptores ECA2, lo que puede inhibir la entrada viral en las células blanco. Ensayos clínicos multicéntricos llevados a cabo en China han demostrado que el tratamiento con cloroquina conduce a una mejoría clínica, mejorando también los desenlaces en pacientes y reduciendo la hospitalización sin eventos adversos importantes, y esto ahora está siendo evaluado por múltiples ensayos abiertos. Por otro lado, un modelo in silico predice que los inhibidores de JAK, de la cinasa de Janus, particularmente baricitinib, pueden bloquear la entrada de los virus en los neumocitos porque se dirigen contra los antígenos de las cinasas NAC, incluyendo el adaptador asociado a la proteína cinasa 1 o AAK1 y la ciclina cinasa asociada a proteínas G o GAC, que están involucradas en la endocitosis viral. El baricitinib se usa actualmente para tratar artritis reumatoide, como todos ustedes saben, ya que puede limitar las respuestas inflamatorias sistémicas y la producción de citocinas al inhibir la vía de JAK-STAT. Por lo tanto, puede ser útil en el tratamiento y prevención de la desregulación de citocinas asociadas a COVID-19, ya que podría afectar la respuesta inflamatoria del huésped y la entrada viral a las células. Curiosamente, tofacitinib, otro inhibidor de JAK, no ha mostrado esta inhibición medible de AAK1. En cuanto a tocilizumab, como se mencionó anteriormente, los coronavirus como el SARS-CoV y el MERS-CoV pueden inducir una respuesta no controlada de citocinas y quimiosinas que se ha conocido como tormenta de citocinas. Y el SARS-CoV-2 parece inducir el mismo mecanismo patogénico. La tormenta de citocinas conduce a una sobreactivación de las células T efectoras y de la producción de citocinas proinflamatorias que a su vez conducen a la pérdida de plasma por incremento en la permeabilidad vascular y coagulación intravascular diseminada. Los niveles de estas citocinas negativamente correlacionadas con los recuentos linfocitarios inducen así el agotamiento de células T y la apoptosis, causando lesión pulmonar aguda y síndrome de distrés respiratorio agudo.
Hay un fenómeno similar observado en el caso del síndrome de liberación de citocinas asociado con la terapia con células T de receptor de antígeno quimérico o CAR-T. Uno de los mediadores clave de autoinmunidad, inflamación, tormenta de citocinas como respuesta a los virus y daño tisular es interleucina 6. Los pacientes con infección por SARS-CoV tienen niveles elevados de IL-6 en plasma, especialmente aquellos con una presentación más severa y niveles altos de proteína C reactiva. Algunos estudios han demostrado que el uso de tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de IL-6, pueden revertir la tormenta de citocinas y esto ha llevado a que se emplee para tratar COVID-19. Un estudio retrospectivo reciente llevado a cabo en China en 21 pacientes COVID-19 y que tenían enfermedad grave encontró que el tocilizumab parecía mejorar la hipoxemia, la fiebre, los niveles de proteína C reactiva y los hallazgos en la tomografía computarizada en la mayoría de los pacientes sin provocar reacciones adversas significativas. También es interesante tomar nota que un modelo experimental en ratones que muestra fibrosis pulmonar derivada de un aumento en los niveles de interleucina 6 sugiere que la inhibición farmacológica de interleucina 6 puede atenuar la inflamación y la fibrosis pulmonar. El tocilizumab ya se ha usado off-label en enfermedad pulmonar intersticial causada por enfermedades reumáticas y esto está ampliamente documentado. Un estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado de tocilizumab en pacientes con neumonía COVID-19 y altos niveles de interleucina 6 ha sido aprobado en China y muchos otros ensayos se están llevando a cabo a nivel global. Algunas de las guías internacionales han incluido recientemente el tocilizumab en sus recomendaciones para el tratamiento de COVID-19 y un ensayo clínico con este fármaco ya se ha aprobado en México. Según las guías italianas, tocilizumab solo se puede usar al final de la fase inicial con la carga viral alta de COVID-19, por ejemplo en pacientes que han estado sin fiebre durante más de 72 horas o 7 días después del inicio de los síntomas. En pacientes con neumonía intersticial, insuficiencia respiratoria grave, rápidamente progresiva y niveles altos de IL-6 o dímero D, proteína C reactiva, ferritina o fibrinógeno. En cuanto a la anakinra, otra citocina que desempeña un papel central en la tormenta de citocinas es IL-1, y algunos estudios han encontrado que el SARS-CoV-2 causa piroptosis con la liberación de IL-1 beta. Anakinra, que es un antagonista recombinante humano del receptor de IL-1, y un análisis de los datos de un ensayo aleatorizado de fase 3 de anakinra en sepsis grave, muestra una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes sépticos con características de síndrome de activación macrofágico en ausencia de reacciones adversas significativas. Sin embargo, a la fecha no hay ensayos que usen este medicamento en COVID-19. El factor de necrosis tumoral alfa es uno de los principales mediadores de inflamación sistémica aguda y crónica, promoviendo la producción de otras citocinas y quimiosinas y jugando un papel importante en un modelo animal de shock séptico inducido por endotoxinas. También juega un papel central en las enfermedades autoinmunes y los fármacos anti-TNF-alfa se usan ampliamente en la práctica clínica reumatológica. Los niveles de TNF-alfa solo son moderadamente altos en pacientes con SARS, pero se han observado niveles más altos en pacientes con COVID-19 y estos correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Se ha sugerido que el tratamiento anti-TNF de COVID-19 puede ser una opción potencial y un ensayo aleatorio controlado de adalimumab se ha registrado en China. Los corticosteroides sistémicos se han utilizado ampliamente en el tratamiento de pacientes con síndrome de distrés respiratorio viral grave, aunque su uso como tratamiento en este síndrome es controvertido y no deben usarse rutinariamente en pacientes con COVID-19. Los estudios han demostrado que el uso temprano de la hidrocortisona, como en aquellos casos que se presentaron durante el brote de infección por SARS-CoV, se asoció con una mayor carga viral de SARS-CoV en plasma, con un aclaramiento viral tardío. Sin embargo, el tratamiento con glucocorticoides sistémicos en pacientes con influenza tipo A o H1N1 se asoció con una reducción en la mortalidad. Teóricamente pueden suprimir la respuesta inflamatoria sistémica asociada con el síndrome de distrés respiratorio agudo, pero no hay evidencia de que conduzcan a una mejoría clínica en pacientes con neumonía intersticial viral, particularmente SARS, MERS o H1N1, e incluso pueden exacerbar la lesión pulmonar. Todos estos datos apoyan la hipótesis de que el uso de esteroides sistémicos excede cualquier beneficio para el tratamiento de la infección viral. Los datos de ensayos clínicos aleatorios multicéntricos enfatizan la posibilidad
de que los corticosteroides podrían reducir la tasa de fracaso de tratamiento, el número de días de hospitalización y el tiempo para obtener estabilidad clínica. La metilprednisolona se puede usar en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo en su última etapa para reducir la progresión de la enfermedad, ya que parece mejorar síntomas y lesiones pulmonares, pero no aumenta la sobrevida global. Su uso en COVID-19 definitivamente no está recomendado. En conclusión, COVID-19 es una enfermedad inducida por el virus SARS-CoV-2, cuyo resultado parece estar determinado por el desequilibrio en el sistema inmune del huésped. La respuesta inmune primaria es una respuesta positiva que conduce a la eliminación viral en la mayoría de los casos. Sin embargo, por razones que todavía no están claras, la respuesta inmune secundaria puede ser exagerada y desafiar la integridad del tejido, que en algunos casos conducen a la falla orgánica múltiple, síndrome de distrés respiratorio agudo y la muerte. Esta respuesta exagerada se conoce como tormenta de citocinas, para la cual todavía no existe un tratamiento específico o efectivo. Los medicamentos antirreumáticos aprobados más recientemente pueden demostrar ser fuertes aliados en la lucha contra COVID-19, ya que pueden enfocarse con precisión en los pasos clave de la respuesta inmune que se desregularon durante el curso de la enfermedad. Aunque esto no se pudo hacer en el momento de la epidemia de SARS, estos nuevos agentes dirigidos pueden convertirse en elementos esenciales del nuevo concepto de medicina de precisión. Por ejemplo, todos los pacientes con COVID-19 grave podrían ser examinados para detectar inflamación excesiva midiendo los niveles de citocinas, con el fin de identificar a los pacientes que son elegibles para un tratamiento inmunosupresor específico. Sin embargo, por ahora, la única forma efectiva de contener este brote viral y evitar cientos de muertes innecesarias es implementar todas las medidas destinadas a reducir la transmisión, incluida la inhibición del movimiento de las personas, quédense en casa, y las actividades sociales. Agradezco mucho su amable atención a este podcast y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios en tucuba.podbean.com o en YouTube y sus calificaciones en iTunes. Gracias y hasta el próximo episodio.